Muy buenos días para todos. Mi nombre es David Mauricio Solano Varela. Yo soy residente de cuarto año de la Universidad de Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas características generales de la osteogénesis imperfecta y con mayor énfasis sus manifestaciones a nivel espinal. Vamos a empezar diciendo que la osteogénesis imperfecta es secundaria a la mutación principalmente de dos genes, el COL1A1 y el COL1A2, que va a terminar repercutiendo en el volumen total que haya de colágeno tipo 1 en los tejidos en los cuales se está presente. Y no solo es esta disminución de volumen secundaria a un entrecruzamiento anormal de las fibras de colágeno, sino que también su producción por parte de los osteoblastos a nivel perióstico va a estar disminuida. A términos generales me va a generar fracturas por fragilidad, escoliosis, pérdida de la audición, anomalías cardiovasculares y muchas más otras cosas que ya vamos a mencionar. Sin embargo, estas son como las que vamos a mencionar por ahora. La incidencia estimada más o menos es de 1 por cada 12.000 a 15.000 recién nacidos vivos. Y es muy importante decir que no existe una herramienta que sea gol estándar para este tipo de enfermedades, sino que es el espectro fenotípico del paciente y su historia familiar la que nos va a direccionar hacia el diagnóstico de la osteogénesis imperfecta. Ya pues como se podrán imaginar, tiene un componente multisistémico, lo cual va a necesitar un tratamiento multidisciplinario siempre que sea necesario corregir alguna patología que tenga nuestro paciente. Dentro de las manifestaciones extraespinales vamos a tener pues las más comunes, que son entre ellas la esclera azul, que es la coloración azul de la esclera, uno de los tejidos con mayor contenido de colágeno tipo 1 y que en la ausencia de este se ve pues de esta coloración azul. También vamos a tener este otro fenómeno que vemos aquí en la parte superior derecha, que es la dentinogénesis imperfecta, la cual consiste en una falta de producción de la dentina, que es el componente estructural más fuerte de la dentición secundaria de los pacientes. Vamos a tener facilidad en la presencia de cavitaciones a nivel de los dientes, esta coloración amarillo ocre que vemos aquí, y también mayor facilidad y fragilidad pues, de toda la dentición de estos pacientes. A nivel de los huesos largos vamos a tener que tiene una morfología oblicua o una morfología arciforme, precisamente por la debilidad de estos músculos y también asociado a una cortical bastante delgada. No solo es la morfología que tiene, sino que en algunos casos vamos a presentar también coxa vara e incluso también puede estar asociado a pie equinovaro. Por otro lado, a nivel craneal, podemos tener esta asociación que es la presencia de huesos bormianos, las cuales consisten en una presencia de huesos que está entre toda la intersección de las suturas naturales del cráneo. Asimismo, también por la misma alteración en el contenido de colágeno a nivel del cráneo, podemos tener morfología triangular en la cabeza de los pacientes. Es muy importante también que tengamos claro cómo es el espectro genético de esta enfermedad. Esto está muy bien explicado por la clasificación de Silence, más o menos que está establecida desde el siglo XVIII, la cual nos va a clasificar según algunas características fenotípicas a todos los pacientes que presenten esta enfermedad. Por ejemplo, aquí vemos que el tipo 1 va a tener una herencia autosómica dominante, tiene la esclera azul, el patrón de fracturas son durante la infancia, tiene presencia, pérdida de la audición y dentinogénesis imperfecta, pero su estatura es normal. Este es el tipo más común, sin embargo, que su patrón sea leve es muy raro, por lo que lo general es que en el periodo perinatal sea un patrón letal. Nos vamos a enfocar principalmente en esta, que es el tipo 3, que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, no tiene la esclera azul, sin embargo, su patrón de fractura es múltiple, tiene deformidades progresivas, así como deformidades a nivel espinal. También tiene presencia de la audición y dentinogénesis imperfecta y podemos ver que estos pacientes sí tienen estatura corta. En conclusión, esta es la forma de presentación más severa que es compatible con la vida y usualmente son pacientes que no deambulan. Y la otra que vamos a tener énfasis es en el grupo 4, que también es autosómico dominante, no tiene esclera azul, tiene pérdida de la audición y dentinogénesis imperfecta, tiene fallas en el crecimiento moderadas y también tiene fragilidad esquelética, y estos pacientes por lo general sí deambulan. De tal forma que grupo 3 y grupo 4 van a ser el principal grupo poblacional que van a estar afectados a nivel espinal con osteogénesis imperfecta. Entrando un poco más en materia, tenemos que las manifestaciones espinales principalmente son la presencia de escoliosis, que no solo viene con este componente a nivel coronal, sino que a nivel sagital también suelen estar asociados a
con una cifosis torácica, con una hiperlordosis lumbar también compensatoria que suele ser marcada. Entonces, es un componente mixto, tanto coronal como a nivel sagital. Puede estar asociado también a espondilolisis y espondilolistesis. A nivel cráneo cervical podemos tener presencia de invaginación basilar, podemos tener vértebras denominadas como en forma de pez, lo cual hace alusión a la forma bicóncava que tienen precisamente los cuerpos vertebrales y que dan esa apariencia como si fuera un pescado. Y también precisamente por la fragilidad ósea pueden tener fracturas por compresión. Entonces aquí precisamente tenemos en la imagen de la izquierda un paciente con una escoliosis bastante marcada y aquí al lado de la derecha también pues la imagen típica en vértebras en forma de pez. Este proceso de desarrollo de la escoliosis es un proceso multifactorial y no es solo la fragilidad ósea que les acabo de mencionar que tienen estos pacientes, sino que es la debilidad muscular y la hiperlaxitud ligamentaria la que me va a llevar a un colapso postural del tronco. Se estima que aproximadamente un 80% de los pacientes con osteogénesis imperfecta al llegar a la adolescencia van a tener un grado leve o avanzado de algún tipo de deformidad a nivel espinal. Y es precisamente la misma debilidad ósea la que me va a llevar a un deterioro cíclico de la deformidad que yo tenga presente. ¿En qué consiste este ciclo de la deformidad? Consiste en que una vez empiece a aparecer esta deformidad, va a generar una alteración y una disminución en la capacidad de la vértebra de soportar las cargas axiales. De tal forma, se van a generar fracturas por compresión y con estas fracturas de compresión, pues un deterioro y una perpetuación de la deformidad que ya había empezado. Entonces esto es muy importante porque es este el punto de inflexión en el cual podemos hacer algo para mejorar esa calidad ósea, disminuir el curso de ese ciclo normal y no solo eso, tener mejores condiciones en caso tal de que en un futuro vaya a necesitar cirugía. Entonces aquí en las imágenes vemos un pequeño caso de un paciente de 10 años de edad que vemos que en este punto de su vida tiene una escoliosis aproximadamente de 10 grados y una cifosis de 33 grados. En las imágenes de seguimiento, 3 años después, a los 13 años, vemos como ya tiene una escoliosis de 70 grados y una cifosis de la misma magnitud. Entonces vemos que realmente el deterioro de esta deformidad suele ser cíclico, sin que esto signifique que vaya a pasar en todos los pacientes. El doctor Cristófaro y sus colaboradores nos dijeron que el 43% de estos pacientes tienen una curvatura doble, el 28% va a estar en la región torácica, el 26% en la región toracolumbar y solo un 3% va a tener alteraciones cérvico-torácicas. No solo dijeron esta parte de las ubicaciones, sino que también los grupos de mayor severidad son el tipo 3 y el tipo 4, como lo veníamos mencionando, y que el componente cifótico, a diferencia de otras etiologías escolióticas, no está asociado a ninguna alteración del neuroeje. Dentro de todo lo que es el enfoque clínico y el espectro de manejo que podemos tener con estos pacientes está la observación, la profilaxis médica, el uso de ortesis y el manejo quirúrgico. No todo paciente con osteogénesis imperfecta va a desarrollar alguna deformidad espinal y no todo paciente con deformidad espinal identificada va a progresar a una deformidad espinal mucho más pronunciada y discapacitante. Entonces, si yo tengo un paciente como el que está aquí en la foto, que más o menos tiene una configuración usual de sus miembros superiores, que no se evidencian alteraciones en la forma de su caja torácica, que a pesar de que no es deambulante, no parece tener ninguna alteración a nivel de la altura de su hemipelvis, podemos considerar y que su curva a nivel imagenológico sea una curva pequeña, podemos considerar tener un manejo expectante con este paciente y hacerle seguimiento imagenológico. Es muy importante hacer siempre este ejercicio con cada paciente individualizado, ya que la condición clínica va a ser la que me indique hasta qué punto voy a llegar con mi paciente y qué es lo que voy a hacer. En algunos casos, incluso, si no es este caso de este paciente, sino que tiene una funcionalidad mucho más deteriorada o tiene algún tipo de compromiso cardiovascular, o sea, realmente un paciente con peor pronóstico, un tratamiento más activo que la observación de pronto no pueda estar indicado. Continuando con las estrategias que tenemos la profilaxis médica, que es a cargo de los bifosfonatos sistémicos. Glorieux y sus colaboradores hicieron un estudio con pamidronato endovenoso, en el cual evidenciaron una mejoría significativa en la calidad del hueso, sin que esto haya sido cuantificado con respecto a su impacto a nivel de la progresión de la deformidad y de mejoría en los resultados a nivel quirúrgico. Sin embargo, teniendo en cuenta todo el ciclo vicioso de la progresión de la enfermedad,
es importante tener siempre este cubrimiento sistémico con los bifosfonatos. Con respecto al uso de las ortesis, siempre ha sido un tema de bastante controversia, ya que no cambia el curso de la enfermedad, no cambia el curso de la progresión de la deformidad a largo plazo y por el contrario, sí puede tener impacto a nivel de la función cardiovascular y respiratoria de nuestro paciente, de la morfología de la caja torácica y también de la morfología y ubicación de los miembros superiores de los pacientes, tal cual como tenemos aquí en nuestro paciente de la imagen del lado izquierdo. Son muy específicos los casos en los cuales puede servirnos realmente el uso de una ortesis, en el cual consistiría en un paciente con una morfología de caja torácica normal, igual la configuración de los miembros superiores, que la deformidad no sea mucho, y en la cual yo quiera retrasar el tiempo en el cual se vaya a desarrollar esa morfología, de tal forma que yo logre mayor madurez ósea, mayor impacto de mi profilaxis médica con bifosfonatos y que mi estrategia realmente sea retrasar el manejo quirúrgico para que sea en un mejor tiempo. Ahora bien, si tengo un paciente con una fractura por compresión y tolera la ortesis, pues puedo también considerar manejarlo con este tipo de medidas. Entonces aquí en la imagen del lado derecho tenemos un casito de una paciente de 14 años, la cual tenía esta escoliosis, había estado ya 4 meses previos con el uso de corsete LSO, las cuales la disminución de la curvatura, la progresión, fue muy limitada, tanto así que requirieron 4 semanas antes de la intervención hacer manejo con tracción gravitacional, en la cual tuvo incluso mejores desenlaces que el corsé y después fue llevada a cirugía. La conclusión es que el uso de la ortesis realmente es una medida completamente impredecible y que tiene que ser seleccionada para casos muy específicos. Con respecto a la intervención quirúrgica, las indicaciones que tenemos para estos casos realmente es la misma que suele tener cualquier escoliosis de otro tipo. Si yo tengo en el seguimiento imaginológico una progresión de mi curva de 40 o 50 grados o más aproximadamente con mis ángulos de GOP, puedo estar pensando en cirugía. Claramente, si la posición basal de mi paciente en sedestación o bipedestación se está viendo afectada, también puedo pensar en cirugía y mucho más. Si tengo función respiratoria, cardiovascular, cor pulmonale presente en el paciente, pues también voy a necesitar cirugía. El método quirúrgico y la instrumentación que yo voy a utilizar tiene que ser bastante estratégica, ya que cada nivel vertebral puede ser diferente. Entonces, yo puedo realizar un constructo con tornillos transvehiculares normales o puedo utilizar ganchos también, o incluso puedo realizar sistemas híbridos si es necesario. Incluso también puedo realizar vías anteriores que me ayuden a complementar toda la estabilidad de mi constructo. Aquí tenemos en la imagen del lado izquierdo un constructo convencional para una escoliosis, una artrodesis transpedicular, y aquí vemos en el lado derecho un constructo con un sistema de ganchos. Vemos que en ambos igual tenemos una conservación de lo que es la estabilización troncular y el balance sagital de ese paciente. Muy importante tener en cuenta que las curvas que son pequeñas y no son quirúrgicas en otras etiologías escolióticas, en estos casos de osteogénesis imperfecta tampoco lo van a hacer. No solo el diagnóstico de osteogénesis imperfecta no puede generar que tomemos decisiones apresuradas con respecto a un manejo quirúrgico de un paciente de este tipo. Como lo veníamos diciendo, hay que evaluar el balance sagital por el componente sifogístico que suelen tener asociado. Ver el hábito corporal, como lo hemos hecho con los pacientes en los ejemplos, las deformidades torácicas y la condición clínica general de nuestros pacientes. Principales complicaciones que tengamos en estos casos va a ser la falla del instrumental, ya se imaginarán que es en relación a la calidad ósea y la presencia de pseudoartrosis. Existen también algunas estrategias de manejo quirúrgico que no buscan realizar fusión, sino lo que buscan es retrasar la deformidad mientras se genera un crecimiento del tronco del paciente. ¿Esto en qué momento nos sirve? Cuando el paciente realmente todavía es muy joven y está en etapas muy tempranas de la vida. Realizar constructos con tornillos o con ganchos puede restringir el crecimiento troncular, que de entrada ya es bastante restringido por su patología de base. Entonces, por medio del grapado de cuerpos vertebrales, de las barras crecientes o de la prótesis de expansión vertebral con titanio, yo puedo generar que pueda yo prolongar cada vez esa barra creciente hasta que llegue el punto en el que alcance su longitud máxima el tronco y ya pueda tener yo otra alternativa quirúrgica. Aquí vemos en la imagen derecha precisamente el uso de las barras crecientes y en las imágenes de abajo un paciente que ya había tenido un grapado de cuerpo vertebral fallido y que necesitó la colocación de las barras crecientes.
¿Cuál es el problema? Cada tiempo quirúrgico en estos pacientes es un reto. La densidad ósea, el tamaño del cuerpo vertebral, el tamaño de los elementos posteriores para el paso de mis tornillos transpediculares, la condición cardiovascular del momento, de ese momento del paciente, todo eso se confluye para que siempre sea un reto quirúrgico de estos pacientes, de tal forma que si mi estrategia es una barra creciente, que voy a estar cada cierto tiempo reinterviniendo, pues cada reintervención puede que sea incluso más difícil. Entonces, también hay que tener en cuenta esto si yo quiero tomar esta decisión quirúrgica. Con respecto a la presencia de espondilolisis y espondilolistesis, puede ser bien sea iatrogénica, metabólica en relación a todo su alteración ósea o traumática. Las indicaciones quirúrgicas por lo general es en presencia de déficit neurológico o si el dolor axial está presente y no ha sido controlado con las medidas no invasivas. Dentro de todas las medidas terapéuticas se encuentra la terapia física, el uso de ortesis, la profilaxis médica y la intervención quirúrgica, es decir, las mismas medidas que estaba teniendo yo en cuenta para la escoliosis. Y muy importante que por lo general estos hallazgos de espondilolisis y espondilolistesis no son visualizables por la calidad ósea en las imágenes y están muy en relación a curvas escolióticas bastante pronunciadas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces este hallazgo de lisis y listesis son hallazgos intraoperatorios que hace que sea no solo difícil su diagnóstico, sino que tengo que ir yo como neurocirujano preparado para hacer un cambio en mi plan quirúrgico e influir de forma positiva en el cambio a la instrumentación que yo necesite hacer. Finalmente, a nivel cráneo cervical tenemos la invaginación basilar. Las indicaciones quirúrgicas están poco estandarizadas, sin embargo, pues a manera general, lo que dice la literatura es que si yo tengo un compromiso neurológico, bien sea por compresión a nivel medular o a nivel vulvar, o si tengo una hidrocefalia asociada, pues ya tengo una indicación de manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico de elección en estos casos es la fijación occipito cervical, contracción cervical, y en algunos casos excepcionales, si es necesario realizar odontoidectomía, pues también la puedo realizar. También está descrito el uso de collar cervical con unos objetivos muy similares a los de las ortesis a nivel torácico-lumbar, y es precisamente lograr un retraso en esa invaginación basilar, disminuir el efecto compresivo mientras yo logro mayor madurez ósea, mayor efecto de mi terapia sistémica con bifosfonatos y logre tener un mejor resultado en mis pacientes. A manera de conclusión, podemos decir que una vez yo identifique la deformidad escoliótica o cualquier deformidad que tenga en mi paciente, tengo que realizar la intervención lo más temprano posible, la cual sea indicada para mi paciente. No es simplemente algo de dejarlo progresar, sino que bien sea solo profilaxis, bien sea solo ortesis, bien sea solo cirugía, tengo que realizarlo lo más temprano posible, ya que esto tiene evidencia que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. La calidad de nuestro hueso puede significar un gran impacto en el curso de nuestros pacientes. No solo me puede dar mayor tolerancia a manejo quirúrgico, sino que puede disminuir y frenar ese ciclo vicioso de progresión de la deformidad y evitar incluso la cirugía y darle mejor calidad de vida también a nuestro paciente. Como vimos, hay que evaluar de forma individualizada a cada paciente, su condición natural, sus funciones cardiovasculares, su funcionalidad en general, para saber en qué momento incluso nos toca decir, hasta aquí llegué, hasta aquí vamos, este es el manejo más agresivo que voy a hacer, y tener realmente una comunicación favorable y saludable con los padres de los pacientes, que también tienen que ser muy conscientes de la condición de su hijo. Y finalmente, nuestro objetivo quirúrgico no siempre tiene que ser la corrección completa de la deformidad. Aunque yo logre tener un balance pélvico y troncular positivo, ya es ganancia. En algunos casos, si yo genero esa corrección total de la deformidad, voy a generar sobrecarga sobre los arcos neurales, sobre el arco posterior o cualquier estructura ósea que esté frágil dentro de mi constructo, generando pues falla en el instrumental, posibles cifosis por encima de la instrumentación o incluso algunos casos de enfermedad de segmento adyacente que pues ya bastante tiene el paciente con su propia enfermedad para estar lidiando con complicaciones quirúrgicas. Muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Pues bueno, yo te confieso que no tengo ninguna experiencia con osteogenesis imperfecta. Lo único es que en una ocasión operé a un paciente con un hematoma extraoral agudo y una cirugía dificilísima porque ese huesito es muy extraño, es como entre blando y muy
y sangra muchísimo. Yo no me de toda la columna, yo pienso que pues que el riesgo quirúrgico es muy alto y las complicaciones son muy elevadas, pero obviamente pues no tengo experiencia. Eduardo, ¿tú tienes alguna experiencia? Hola, buenos días. David, muy buena la charla. Lo que hablamos ayer, puntual y lo que necesitamos para saber qué hacer. Nachito, la verdad es que la charla era en honor a vos. Cuando empezamos esta secuencia de De los niños alteraciones, de cristal. sí, esa era la idea. Cogimos el tema de revisar todas estas alteraciones óseas y dentro de ellas entra esta que es la más rara de todas, a pesar de que mira que la tasa es 1 en 12.000 y tenemos algunas que es 1 en 1 millón, 1 en 100.000. Entonces, pero en cuanto a lo que nos compete a nosotros realmente es raro. Y la idea era, por eso la puse, para que vos mismo tuvieras claridad en la secuencia de cómo se diferencian todas, porque es un tema muy interesante en cuanto a si le llega a uno qué tanto hacer. Mira que vos mismo estás diciendo, el hueso es un camello, tratar de hacerle algo, pero nadie está exento de que le llegue en algún momento un paciente de esos a consulta y preguntar qué necesita, ¿no es cierto? Nosotros en el plan Triángulo tenemos este tipo de pacientes también, no son muy frecuentes tampoco, inclusive la semana pasada vimos una niña de 19 años que estudió esta cosa de maquillaje, de estética, y está metida en redes, tiene manager y todo el cuento, entonces está metida en el cuento de que la tienen que poner bonita. Entonces es chiquita, tiene escoliosis, tiene los dientes con mala dentición, tiene una cantidad de cosas importantes que necesitan una cantidad de cosas médicas para tratar de lograrla. Entonces, ahora ella está en la fase de que le arreglen los dientes, no ha empezado el alendronato tiene contraindicaciones para hacer cualquier tipo de intervención. Entonces, miren la cantidad de detalles que tiene uno que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de hacer o no hacer y qué tanto espero corregir o no. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en el plan Triángulo son pequeños, tienen escoliosis o cifosis, pero la verdad son pocos los que hemos tenido que operar porque se descompense la curva, porque progrese demasiado rápido. En general hemos visto que el alendronato lo que logra es, porque estos niños los coge muy rápido el endocrinólogo pequeño y les empieza el alendronato, hemos visto que la progresión de todas estas deformidades esqueléticas, pues por lo menos las deformidades vertebrales, se frena mucho con el alendronato. Entonces, esa es la razón por la cual pocos hemos tenido que operar para arreglarles la deformidad ósea, ¿no es cierto? En cuanto a el alendronato como tal, lo único que logra es mejorar la densidad ósea, más no ni el tamaño, ni que hagan sus deformidades como las que mostraba David de las extremidades, ¿no es cierto? Simplemente logran tener huesos más firmes y permitir que no hagan el niño de cristal, que se fracturen tan fácilmente. Entonces, cuando arrancan temprano, que generalmente ya se hace por lo mismo, porque el fenotipo es muy típico, entonces empiezan rápido el alendronato, esta parte ósea vertebral que nos compete a nosotros se logra de cierta manera detener y por eso los podemos seguir como fue la primera medida que habló David. Poder hacer seguimiento de estos pacientes sin necesidad de intervenirnos. Son la mayoría de los pacientes que tenemos, entonces no es tan importante hacer las cirugías como les digo porque se compensan muy bien en el tiempo con el endronato. Con respecto al cráneo, sí hay un detalle importante y es que estos pacientes generalmente nos llegan a consulta también porque son macrocéfalos. Y generalmente el pediatra se estresa porque piensa que es hidrocefalia, porque además de ser macrocéfalos, la fontanela se demora mucho en cerrar, a veces ni cierra. Entonces se asustan porque son macrocéfalos, fontanela grande, entonces lo primero que piensan es hidrocefalia. Pero la realidad es que la morfología del cráneo de ellos, precisamente por el cráneo que dijiste, Nacho, es un cráneo que crece, que se expande muy rápido porque es muy débil y no cierra porque tiene poca capacidad de crecimiento rápido. Entonces es más rápido lo que crece la dura madre que lo que logra crecer el cráneo. Entonces por eso tenemos fontanelas amplias y cráneos grandes. Pero no son pacientes con hidrocefalia, generalmente no hacen hidrocefalia, sino que es una forma característica de la enfermedad.
cráneo grande, macrocéfalo con fontanelas amplias. Inclusive tengo un niño ya de 7 años que no ha cerrado fontanela. Entonces los endocrinólogos cada rato me lo llaman, me lo mandan, pero no sería hidrocefalia, no sería hidrocefalia, y no tiene hidrocefalia. Esa es más o menos la experiencia que tenemos nosotros acá en el hospital. No sé si te ayudó en algo, Nacho. Cantaremos entusiastas.